Hola traders. En la sesión de trading del día de hoy, veremos la dificultad para ver con claridad los patrones tendenciales y aprovecharnos de ellos. Tenemos que hacer lo que nos indica la frase del día, que dice así: quien quiere, busca caminos. Quien no quiere, busca excusas. Así nos encontramos los gráficos y el precio. Como siempre limpiamos gráficos y reorganizamos los niveles. Evidentemente, juego con ventaja, ya que yo sé el final del día de hoy como ha sido, pero voy a proponeros un par de escenarios para que intentéis anticiparos. Esto me servirá a mí, para agudizar el ojo con los patrones. El trade dura unos 29 minutos que una vez más yo acelero todo lo que puedo. Así que haremos estos análisis en el tiempo de espera para la oportunidad de entrada al mercado. Vayamos a la apertura del mercado. A ver, lo primero es ver qué fractalidad vamos a seguir en el día de hoy. Analizamos si seguimos esta del gráfico direccional o seguimos esta otra del gráfico gatillo. Veamos, yo inicialmente me dispongo a seguir la fractalidad del gráfico gatillo, dada la situación de mis indicadores. Como vemos, el direccional está bajista y el gatillo a punto de girar bajista. Esto me hace intuir el patrón de falla y me pongo a esperar el precio en la ruptura de este bajo, y en cualquier caso, esperar a que el precio salga de ese rango de 20 pips. Francamente había dado por finalizado el movimiento armónico simple de la fractalidad superior, es decir, del gráfico direccional, que sin duda siempre será la tendencia que mande. Pero acordaros de lo que comentábamos en el vídeo número 4 del fundamento de mi trading, que intentaré dejaros aquí una tarjeta con el link del mismo, sobre la regla de este movimiento, que dice que el segundo impulso debe ser superior o igual al primero. También quiero aprovechar este movimiento para haceros ver que los indicadores son orientativos, ya que en este movimiento podemos ver que mientras el indicador direccional hace una cosa, el precio hace otra hasta que el indicador se coordina con el precio. Y el gatillo se queda en la parte de arriba, sin darnos opción a entrar en el mercado como ya ocurriera en este otro caso. Por lo tanto, de ahí la importancia de que nos centremos en la acción del precio, y tomemos la información de los indicadores como un complemento. Sin duda, debemos aprendernos los 6 patrones básicos de los que hablo en el vídeo que he mencionado, y practicar su visualización en el mercado de todas las formas posibles, para podernos anticipar a los movimientos que estos patrones nos indican, y subrayo, que lo que buscamos son movimientos formando esos patrones. Como ya he comentado, yo me inclinaba por este fractal y movimiento, y no tengo en cuenta que el precio podría hacer aquí lo mismo que ya hizo aquí. En este momento, ¿qué movimiento creéis que hará? ¿A o B? Lo sabremos en unos segundos. Vemos que el precio ha salido del rango pequeño, pero la verdad que sin fuerza, y con los dos indicadores en contradicción con lo que está haciendo. Por tanto, yo decido esperar a verlo más claro y algo más de fuerza en el precio. Y ahora sí veo esa fuerza que quería ver. Además, el direccional está girando alcista, aunque el gatillo no tiene recorrido. Esto me hace estar incómodo, pero me pongo el gorro de comprador y arriesgo entrando al mercado, en busca de los 10 pips del día. Ahora vemos que el direccional está completamente girando y que el gatillo hace filigranas para mantenerse alcista. Y aquí viene el precio con mucha fuerza que no dejará bajar al indicador gatillo. Y aquí está. Tenemos el objetivo del día de 10 pips con un trades. Aunque tenga el objetivo conseguido, me quedo un poco más para ver qué ocurre con el 123.60% de mi FIBO, del que estoy preparando un vídeo en el que podremos ver qué relación tienen los movimientos armónicos simples con el 123.60% de mi FIBO, como ocurre en este caso. Recomiendo que no os lo perdáis. Agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.